recién casados, con más gusto deberían levantarla, ¿sí? A ver, no alcanzo a contar. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, somos 20 más o menos los matrimonios ahorita presentes. Algunos también están casados, pero no alzaron la mano porque no vino su cónyuge, pero también están casados, y eso aumenta todavía la cantidad. Estas enseñanzas nos ayudan a centrarnos en la voluntad de Dios. Espero que como matrimonio y como familia tu resolución y propósito sea hacer siempre la voluntad de Dios y no la tuya. Entonces hoy vamos a ver la historia de un matrimonio y de una familia que para mí reciben el título de ejemplar. Quiero que vayas en tu Biblia a Lucas capítulo 1. Y podamos apreciar la belleza de esta historia. Es una historia larga. Y viene dividida en diferentes fragmentos o episodios tan solo en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Vamos a hablar de Zacarías y de Elizabeth. Ellos son el matrimonio que yo considero un matrimonio ejemplar. La semana pasada, como introducción, dijimos que todo matrimonio cristiano está cordialmente obligado a cumplir estos 3 propósitos. Ahí está una manera de resumen, de recordatorio. ¿Cuál es el primer propósito? Reflejar la imagen de Dios. El propósito número 2 de todo matrimonio cristiano es complementarse mutuamente, y el propósito número 3 es multiplicar un legado espiritual. Así que los 20 que alzaron la mano, que están casados, tenemos la responsabilidad de que esto se cumpla en nuestro matrimonio y en la familia que estamos estableciendo para el Señor. Vamos a ver cómo Zacarías y Elizabeth se convierten en un matrimonio ejemplar, porque ellos cumplieron con esos 3 propósitos. Quiere decir que sí se puede, hermanos. Sí se puede. No hay excusa y no hay pretexto como para decir: es que yo no veo ningún ejemplo en la Biblia de alguien que haya podido hacer eso. Pues aquí está el ejemplo, para que te inspires y te animes en la historia de Zacarías y Elizabeth, para que tú también determines con tu cónyuge y con tus hijos hacer lo mismo. Vamos a verlo a detalle. Come la siguiente. Zacarías significa su nombre, aquel a quien Dios recuerda. Y Elizabeth tiene varios significados, pero me gustó aquella a quien Dios ayuda. Fíjense bien, porque esto va a tener mucho sentido al final de la historia. Aquel a quien Dios ayuda y aquel a quien Dios recuerda y aquella a quien Dios ayuda. Esos son los significados de los nombres de nuestros protagonistas en esta mañana. Leemos en el capítulo 1, déjenme ver si alcanzo a leer porque no traje lentes. Dice, verso 5: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la casa de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Cuando dice que Elizabeth era de las hijas de Aarón, quiere decir que Elizabeth también era de la clase sacerdotal, porque Aarón había sido escogido como el sumo sacerdote en los tiempos de Moisés. Entonces tenemos a una pareja de clase sacerdotal: Zacarías en servicio activo y ella proveniente del linaje
de casta sacerdotal. Tenían una posición dentro del sistema religioso del pueblo de Israel. Pero este es un dato interesante porque vamos a ver algo también más adelante. Vamos a ver otra característica que nos menciona de ellos. Seguimos leyendo. Ambos eran, ¿qué dice? Justos delante de Dios. Personas íntegras, personas entregadas al Señor, que amaban a Dios. No solo hacían un servicio, sino que el servicio se desprendía de un profundo amor que ellos tenían por el Señor Jesús. Y en este caso por Dios. Entonces ya llevamos dos características: eran de clase sacerdotal y eran justos. Pero también se nos dice algo más acerca de ellos: y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Esto de que andaban irreprensibles quiere decir que eran personas obedientes. No solo enseñaban los mandamientos y las ordenanzas de Dios, que eso es muy sencillo enseñarlos, sino que ellos con sus vidas y sus decisiones moldeaban esos principios y esas ordenanzas, haciéndolo de manera práctica. Hay una gran diferencia, hermanos, entre enseñar y practicar. Cualquiera puede venir, tomar un micrófono y dar una clase bíblica, pero no cualquiera aplica los principios a su propia vida y empieza a vivir en obediencia a eso que está enseñando. Esto me dice que tanto Zacarías como Elizabeth eran un matrimonio cristiano congruente. Lo que predicaban, lo hacían. Y eso ya son enseñanzas importantes para ti y para mí. Ellos, en esta descripción que se nos da, reflejan el carácter de Cristo. Recuerden que el primer propósito es reflejar la imagen de Dios. Cuando se habla de la imagen de Dios, se habla del carácter de Dios mismo. Ahora, ¿es Dios justo? Por supuesto, su carácter así es. ¿Es Dios un Dios congruente que cumple lo que promete? Por supuesto que sí. Cuando nosotros actuamos como Dios lo hace, entonces estamos reflejando su carácter a los demás. La gente en Israel tenía en buena estima y en buen concepto a esta pareja. Se nos dicen algunos datos más acerca de ellos. Dice que ya eran unos ancianitos. Esto me habla también de que habían cumplido fielmente con la tarea de servicio al pueblo de Israel. No eran jovencitos que apenas estaban empezando en su fe, sino que ya eran gente madura, en edad adulto mayor, y aún así se mantenían firmes sirviendo al Señor. ¡Qué maravilla cuando en nuestra congregación podemos tener adultos mayores, ancianos en edad cronológica, pero que todavía son ejemplo a nosotros porque asisten, porque sirven, porque alaban y aman al Señor Jesús? Ese debería ser también un buen proyecto de vida para nosotros. Señor, si tú me concedes llegar a viejito, déjame llegar fiel a ti, mantenerme amándote y sirviéndote, como lo hacían Zacarías y Elizabeth. Había otra cuestión con este matrimonio. ¿Qué sucede según el verso 7? No tenían hijos, no tenían descendencia. No se nos revela la edad exacta que tenían Zacarías y Elizabeth, pero cuando dice aquí que eran de edad ya avanzada, tiene que ser gente que superaba fácilmente los 60 o los 70 años.
Por lo tanto, esta era una característica especial dentro de este matrimonio. Tómenlo en cuenta. Elizabeth había sido diagnosticada con esterilidad, y esa era la razón por la cual ellos no habían tenido hijos hasta ese momento. Vamos a ver la siguiente. Complementarse mutuamente quiere decir que aprendemos a trabajar en equipo, que nos ayudamos en nuestras fortalezas y en nuestras debilidades para salir adelante, pero sobre todo que estamos de acuerdo en lo que estamos haciendo como pareja para la gloria de Dios. Yo leo la historia y entiendo que para complementarse mutuamente, Zacarías y Elizabeth oraban juntos. Supongo, por ser Zacarías sacerdote, que pasaban tiempo orando por las familias que se congregaban en la sinagoga. Pero ¿cuál crees que sería la máxima petición que esta pareja tenía? ¿Tengo que decirlo? ¿Por qué crees que se reunían a orar como equipo, como matrimonio? ¿Cuál crees que era la petición? Señor, danos un hijo. Concédenos la bendición de tener un hijo. Quita de mi esposa la afrenta, la vergüenza que significa como mujer el no poder dar a luz. Porque en esa época así era la sociedad. Si una mujer no podía tener hijos, era una mujer que era señalada, una mujer que era burlada y una mujer que era menospreciada, haciéndola sentir casi como una inútil, que no servía para nada. Entonces Elizabeth cargaba con algo de eso. Y yo supongo que pasaron mucho tiempo orando. ¿Sabes por qué lo supongo? Bueno, no lo supongo, casi lo aseguro. Porque cuando el ángel Gabriel se aparece, cuando Zacarías está sirviendo en el templo, ofreciendo el sacrificio correspondiente a su clase sacerdotal, aparece el ángel Gabriel y le dice: Dios ha escuchado, ¿qué? No dice tu oración como si fuera la oración que hizo en ese momento o la oración de ayer. Dice tus oraciones. Quiere decir que ya se había acumulado un buen tiempo de estar insistiendo, de estar pidiendo, de estar rogando: Señor, danos la dicha de ser padres, concédenos la bendición de un hijo. Ojo, hermanos, aunque el Señor no había contestado, y quizás habían pasado muchos años desde que ellos empezaron a orar y la respuesta no llegaba, ¿acaso eso hizo que disminuyera el entusiasmo de Zacarías para servir al Señor? Como no me contestas, entonces, Señor, ahí te ves, córtalas. Ya no quiero nada contigo porque tú no me concedes lo que te estoy pidiendo. Ya no te voy a servir, ya no voy a ser sacerdote, voy a presentar mi renuncia. ¿Lo hizo? No, porque cuando uno conoce a Dios, uno entiende que fuera de Dios no puedo obtener nada de aquello que mi corazón pueda desear. Pon a sí mismo tus delicias primeramente en Dios y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No es al revés. No chantajees a Dios: si me das, te sirvo. No es así el orden. Dios siempre va primero, y Zacarías lo demuestra siendo un siervo fiel, a pesar de que la respuesta a sus oraciones había demorado en llegar. Así que puedes imaginar su sorpresa cuando de repente aparece el ángel Gabriel, y Gabriel le dice: Dios mismo me ha mandado para darte esta buena noticia. Y Zacarías dice: necesito una señal de que esto se va a cumplir. ¿Por qué una señal, hermanos? Pues porque ya estaban grandes. Aún
en esa época donde la gente era más saludable y más sana, cuando ya llegabas a cierta edad, ya no era costumbre, ya no era natural que pudieras tener un hijo. ¿Me explico? ¿Están pensando en hacer crecer la familia, don Pedro, hermana Lupita? No, ¿verdad? Ya con los 4 que tuvimos, ahí muere. Ya les toca a ellos llenar la casa de nietos. Pero sería extraño, ¿no? Se sentiría raro que la hermana Lupita nos dijera: oren por mi embarazo. O la hermana Juanita. Bueno, incluso Adriana y yo, para no irnos tan lejos. ¿Sí? Así que yo entiendo un poquito a Zacarías cuando él le dice al ángel Gabriel: ¿Cómo va a pasar eso? Yo ya estoy viejo, mi esposa ya está grande, no nos visualizamos, aunque seguimos orando, no esperábamos que ya llegara la respuesta después de tantos años. Por esa razón, el ángel Gabriel castiga a Zacarías y le dice: por cuanto no creíste a lo que Dios te dijo, te vas a quedar mudo hasta que la respuesta que tanto habías esperado la puedas ver con tus propios ojos. La gente que estaba esperando a que Zacarías saliera del lugar santísimo estaban expectantes y diciendo: bueno, ya se demoró mucho. No había relojes, ¿verdad? Estoy haciendo la mímica nada más. ¿Por qué tarda tanto Zacarías? Seguramente que ha tenido una visión mientras estaba entregando el sacrificio, mientras estaba adorando. Cuando sale Zacarías ya no puede hablar, ya solo se comunica en señas, y la gente entiende que algo extraordinario y sobrenatural sucedió mientras Zacarías estuvo allí dentro. Dice el pasaje que después de esa situación, Elizabeth quedó embarazada. Chuy, ¿trajiste tus lentes? ¿No? ¿Arturo? ¿Tampoco los trajiste? A ver, préstamelos, por favor. Dale, qué diferencia. Ahora sí ya puedo ver. Esperen. Ya todo lo que les conté, hemos llegado hasta el verso 24 del capítulo 1 de Lucas. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth. Quedó embarazada después de aquella visión, después de aquel encuentro con el ángel Gabriel. Y hermanos, entendemos que este matrimonio se complementó mutuamente, no solo porque oraban juntos, sino porque empezaron a estar de acuerdo con aquello que Dios había revelado acerca de ese niño. Porque el ángel Gabriel, cuando se presenta ante Zacarías, le da descripción acerca de ese bebé que habrá de nacer. Verso 13: llamará su nombre Juan. Tendrás gozo y alegría. Muchos se van a regocijar de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No debe beber vino ni sidra. Será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Él servirá para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El ángel le reveló a Zacarías el ministerio de ese niño y el propósito de su nacimiento. En pocas palabras,
Lo que el ángel le está diciendo, ese niño que les van a hacer, va a ser un siervo de Dios muy importante, tan importante que será el encargado de prepararle el camino al Señor, y va a tener ciertas restricciones, ciertas características de vida. No va a ser un niño normal en ese sentido. Si a ti te dieran esa información acerca del hijo que vas a tener, ¿lo aceptarías con gusto? Siendo ya viejitos y que Dios les concede el deseo de ser padres, quizás estos papás pudieron haber dicho de manera egoísta: ay Señor, te tardas en contestar, y cuando contestas nos lo quitas, te lo llevas para que sea tu misionero, para que sea tu mensajero. Déjanos tenerlo para siempre con nosotros. ¿Cuántos de ustedes ya le dijeron a Dios: Dios, los hijos que tú me has dado en realidad son tuyos? Cuando tú quieras llamarlos, plácete de tomar a quien tú quieras de mis hijos. ¿Alguno de ustedes ha hecho eso como papá? ¿O ustedes de los papás que dicen: no, ya me lo diste, ahora te aguantas, es mío, y no te lo llevas, y ni se te ocurra que vaya a ser misionero o pastor o algo así, porque no quiero que sufran? Estos dos papás estaban de acuerdo con la voluntad de Dios para con su hijo. Juan, quien vino a ser el hijo de Zacarías y Elizabeth, Juan dice que fue lleno del Espíritu de Dios desde el vientre de su madre. Esa es una frase que a mí me sorprende y me resuena en mis oídos. Es algo increíble. La unción, la presencia de Dios estaba en ese bebé desde el momento en que fue concebido. Ya Dios lo estaba preparando para algo muy, pero muy especial. Pueden ver cómo este matrimonio está trabajando en equipo, antes, durante y después. Primero orando por un hijo, después cuidando de ese hijo, y luego entrenándolo para que pudiese cumplir lo que de él se había profetizado. El tercer propósito de todo matrimonio es multiplicar un legado espiritual. Ellos entendieron y aceptaron su rol como padres. No fueron egoístas para retenerlo para ellos mismos. Observen, por favor, cuando ese niño nace. Eso lo tenemos allá hasta el verso 57. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Cuando los vecinos y parientes oyeron que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, pues fueron a visitar a Elizabeth y se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día, cuando fueron a cumplir con el rito de la circuncisión, le llamaban los vecinos y los parientes al bebé. ¿Cómo dice ahí? ¿Cómo lo llamaban? Ay, mira, ahí está Zacarías Junior. ¿Sí? Qué lindo está Zacarito. Pero entonces, cuando Elizabeth se dio cuenta, ella dijo: no, no lo llamen así, porque su nombre es Juan. ¿Por qué? Porque el ángel Gabriel había dicho que ese debía ser el nombre que debían ponerle a su hijo. Así que estos padres están de acuerdo con el plan, con el diseño de Dios, están entendiendo su rol de que ellos van a entrenar a ese hijo para que cumpla con el propósito que Dios ha destinado para él. Ya saben que la gente luego empieza con sus habladurías, ¿no? Ay, ¿por qué le van a poner así si nadie en la familia se llama Juan? ¿De dónde sacaron ese nombre? Entonces, como Elizabeth estaba firme en que se llamaba Juan, pues fueron con el mudo. Al cabo que no puede hablar.
y le preguntaron, era mudo, no sordo, le preguntaron, ¿cómo se va a llamar el niño? Y entonces Zacarías pidió una tablilla y escribió en la tablilla diciendo, Juan es su nombre. Y entonces todos se maravillaron. Y en ese instante fue que su boca fue abierta, su lengua suelta, y habló bendiciendo a Dios. La gente se quedó maravillada preguntándose, ¿quién pues será este niño? Miren lo que dijo lo que dijo Zacarías. Él empezó a profetizar y en el verso 68 leemos lo que él mismo entendió del nacimiento de ese niño. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder. Que librados de nuestros enemigos sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Hasta este punto Zacarías está haciendo historia bíblica, está poniendo el contexto de lo que Dios quiere hacer y de las profecías acerca de un Salvador. Y entonces termina esa parte histórica y se dirige a su propio hijo. Verso 76, y tú, mi niño, porque así dice en otras versiones, y tú, mi pequeño hijo, profeta del Altísimo serás llamado. Irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos y para darle conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. ¿Entendió Zacarías el propósito que tenía su hijo Juan, su nacimiento? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Claro que lo entendió, y no solo lo entendió, sino que se comprometió como padre a que ese propósito se cumpla, que no sea yo el obstáculo que impida que mi hijo haga la voluntad del Señor. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Y en el verso 66 dice, y la mano del Señor estaba con aquel pequeño. Ellos le inculcaron a su hijo desde un principio cuál era la voluntad de Dios. Eso es multiplicar un legado espiritual. Eso es enseñar a mi siguiente generación que mi amor y devoción por Dios no se muere conmigo, sino que continúa con mis descendientes. Amén. Lo estamos haciendo como papás. Estamos trabajando en eso, esforzándonos en que nuestros hijos entiendan que no nacieron por accidente, que no están aquí para hacerse grandes o de un gran nombre aquí en la tierra, sino para hacerse de un gran nombre delante de Dios, porque así dijo el ángel, este será grande delante de ¿quién? De Dios. Y ustedes que conocen la historia de Juan el Bautista saben que delante de las personas había los dos bandos, ¿no? Los que lo seguían a Juan y eran discípulos de él y que lo querían mucho, pero también Juan tuvo muchísima oposición. Hubo gente que lo odiaba, que no estaba contenta con que dijera esas verdades acerca de la llegada del Mesías. Ustedes saben que Juan murió decapitado porque señaló al rey en turno y le dijo, tú estás haciendo mal porque tomaste a la mujer de tu hermano.
Y eso no es correcto ante los ojos de Dios. El niño que tanto hablamos se trata ni más ni menos, como les he dicho muchas veces, de mi tocayo, uno de mis personajes favoritos. Después de Jesús, yo creo que Juan el Bautista es quizás uno de mis héroes de la fe. Y es mi tocayo porque se llama Juan como yo y es bautista también como yo, ¿no? Ponme la otra, ahí aparece Juan el Bautista, ni más ni menos el hombre que Dios escogió como instrumento para prepararle el camino al Señor Jesús. En una ocasión yo prediqué sobre este personaje y quizás tú no recuerdes, pero Juan el Bautista es un tipo de la iglesia de hoy, porque Juan el Bautista anunciaba el mensaje de que el Mesías habría de venir, y la iglesia hoy anuncia de que el Mesías habrá de volver, nada más que ya no para salvar, sino para juzgar, para reinar. Nos toca hacer el mismo trabajo que Juan el Bautista como iglesia, y nos toca hacer el mismo trabajo que Juan el Bautista como padres. Es en la familia donde nuestros hijos entienden para qué vinieron a este mundo. Son los padres los encargados de instruirlos, de entrenarlos, de enseñarlos para que sepan cómo actuar en este mundo. Son los padres los que encaminan a los hijos hacia la salvación. Son los padres los que modelan a los hijos el amor a Jesús. Son los padres los que enseñan con su ejemplo cómo se adora, cómo se sirve y cómo es en realidad un cristiano de verdad. Los hijos podrán tomar algunas referencias de gente que asiste a la misma iglesia que ellos. Yo tengo algunas referencias de hermanos cuando yo era chiquito que decían, este hermano me enseñó esto, y tengo recuerdos de este otro hermano que me enseñó esto otro. Pero ninguno de esos hermanos estuvo conmigo en el día a día. La que me enseñó a orar fue mi mamá. Los que me enseñaron a servir lavando las copitas de la Santa Cena, porque ellos eran diáconos y les tocaba limpiar todo, recoger la mesa y limpiar, y ahí me metían a mí de pequeño, 6, 7, 8 años, y yo también lavaba las copitas y ayudaba, porque eso me fue modelado por mis propios padres. No podemos, hermanos, papás, matrimonios, sacudirnos nuestra responsabilidad y decir, no, eso a mí no me toca. Yo por eso los llevo a Dunamis, que lo haga el pastor. Para eso llevo a mis hijos desde temprano, para que Débora les enseñe. Es responsabilidad de Débora. No, la Biblia es clara. Es responsabilidad tuya y mía como padres de educar, de entrenar y de enseñar a nuestros hijos el propósito de ejemplificar con nuestras propias vidas cómo es en verdad un cristiano íntegro. Por eso yo titulé a este mensaje un matrimonio ejemplar, porque Zacarías y Elizabeth reúnen los 3 propósitos de todo matrimonio cristiano, y entonces en el último multiplican su legado en ni más ni menos que Juan el Bautista. ¿Qué clase de hijo? ¿Qué clase de personaje bíblico es Juan el Bautista? Un tipo de convicciones, un tipo, sí, medio raro, ¿verdad? Medio extravagante. A lo mejor no olía muy rico porque se vestía con ropas de camello, porque vivía en los desiertos. En algunas ilustraciones dibujan a Juan, ahí tiene la barba media recortada, pero otros lo ponen con una barbotototota, más grande que Juan. ¿Dónde estás, Juan? Juan Ruiz. Más larga que la de Juan, sí.
Quizás no olía bien porque siempre andaba en el desierto, comía miel, cosas silvestres, tenía una dieta rara. Cuando predicaba, Juan no se andaba con medias tintas, era duro y a la cabeza. Y por eso le costó la cabeza. Pero fue un hombre que no se amedrentó, aceptó su llamado y lo cumplió cabalmente. Si no hubiese sido por el ministerio de Juan, ¿cómo habría sido la recepción para el Señor Jesús? Dense cuenta lo clave que fue la llegada de Juan en la historia bíblica para el ministerio de Jesús. Entonces, hermanos, ¿cuántos de ustedes como padres les gustaría decir en un futuro: yo soy el papá de Juanito? Y tu Juanito o tu Juanita resulta que cuando ya crecieron son hombres y mujeres fieles al Señor, que le sirven, que se dedican a Él, que se consagran a Él y que lo aman con todo su corazón para cumplir el propósito para el cual fueron llamados. ¿Te gustaría eso? ¿O prefieres, o tu tirada, tu mentalidad es esta: mi hijo es el más rico de Piedras Negras, tiene un montón de lana, mi hijo triunfó en la vida, tiene su pared repleta de títulos y reconocimientos, tiene maestrías, tiene doctorados, tiene especialidades, todo el mundo lo saluda en Piedras Negras, todo el mundo quiere su favor, es una persona prominente, pero su corazón no está en sintonía con el de Dios. ¿Cuál es tu tirada como papá? ¿Cuál prefieres de los dos escenarios? Y esto no solo va para hijos varones, también va para los que tienen hijas varonas. Cierro con esto. Algunas lecciones de esta historia. Pudiera sacarte como 800, pero no nos iríamos. Número 1, nuestros títulos o posiciones no son la razón de nuestro carácter. Algunos pudieran decir: ay, no tiene chiste que Zacarías y Elizabeth sean ejemplo de un matrimonio que reflejó la imagen de Dios porque ellos eran sacerdotes. Pues no les quedaba de otra, tenían que hacerlo. Miren, ahora que a mí me toca estar de ese lado del servicio a Dios, ahora sí que la parte sacerdotal de tiempo completo, sería muy injusto que ustedes dijeran: pues es que ese es el deber de él. Como padre, las mismas trampas, las mismas dudas, las mismas tentaciones las tengo yo con mis hijas que las que ustedes puedan tener, las mismas luchas. No porque tenga un título o una función, eso es garantía o la razón por la cual yo voy a demostrar un carácter como Jesús. Lo hago no porque sea un sacerdote, no porque sea pastor, lo hago porque amo a Dios. Y ahí hay una gran diferencia. Entonces, no te recargues en el título. 2, estamos llamados como esposos y padres a ser, ¿qué dice ahí? Ejemplares, pero no ¿qué? ¿No qué? No perfectos. Hay una parte en la historia donde Elizabeth eleva una alabanza a Dios y Elizabeth dice: doy gracias al Altísimo porque quitó de mí la afrenta de no tener un hijo. Y algunos pudiéramos decir: a ver, ¿por qué Elizabeth tenía o se sentía avergonzada por no tener hijo? Pues que no confiaba en Dios. Como toda mujer, tenía la presión social encima de ella. Era una mujer ejemplar, íntegra, que amaba a Dios, pero no era perfecta, tenía sus temores, tenía sus situaciones donde quizás de repente su fe flaqueaba. El mismo Zacarías, que había estado orando por muchos años por un hijo, cuando Dios le da la respuesta: vas a tener un hijo, dice: no te creo. Pues entonces, ¿no estabas orando por un hijo?
¿No es esa la respuesta que anhelaba tu corazón? Porque ahora que Dios te la está dando, ¿no crees? También los padres y los hombres y mujeres de Dios tenemos áreas de debilidad. No somos perfectos, pero gracias a Dios que Él no nos llamó a ser perfectos, nos llamó a ser ejemplares. Y ahí está Elizabeth y Zacarías. Por último, hacer la voluntad de Dios y respetar su diseño para el matrimonio y la familia nos convierte en personas trascendentes. Zacarías y Elizabeth vivieron hace más de 2000 años, hermanos. Hace más de 2000 años. Han pasado 2 milenios desde que esa pareja vivió en esta tierra. Y te das cuenta que pasados esos 2 milenios, todavía seguimos hablando acerca de ellos. Se volvieron trascendentales, trascendieron en el tiempo, y su historia seguirá compartiéndose hasta que el Señor vuelva. Qué bonito va a ser que la gente te recuerde a ti por tus hijos y tus nietos, y que puedan decir: tú eras el nieto de fulano de tal, ¿no? Gloria a Dios por ese abuelo y esa abuela que tuviste, porque te encaminaron en el Señor y ahora tú eres fruto de eso. Pero hermano y hermana, esposo y esposa, padre y madre, si tú quieres hacer tu voluntad y seguir el diseño que el mundo te ofrece, entonces no te vas a convertir en alguien trascendente, te vas a convertir en alguien intrascendente. Nadie se va a acordar de ti. Y si se acuerdan de ti, solo va a ser para recordar el mal trabajo que hiciste como papá y como mamá. ¿Por qué? Porque quisiste hacerlo bajo tus propios términos, sin la guía de Dios, sin la dirección de Dios, fuera de la voluntad del Señor. Esto de la familia, yo les dije desde el principio, es algo que Dios se toma muy, pero muy en serio. No es un juego, no es un chiste, no se trata de traer hijos al mundo pues nomás para que me digan papá. Se trata de que cumplan el propósito de Dios. Para que lo cumplan necesitan saber cuál es. Y para saber cuál es, necesitan que tú y yo se los enseñemos. Cierra tus ojos. Quiero pedirle a los muchachos que vengan, los del grupo.